¿Cuánto gastan los partidos políticos uruguayos en la campaña electoral? ¿Es mucho o poco comparado con otros países? En los últimos días se conocieron dos datos clave para responder esas preguntas. Por un lado, ya se sabe cuánto dinero van a recibir los partidos del Estado por cada voto que obtuvieron en las elecciones del pasado 27 de octubre. Y por otro, los partidos habían entregado a la Corte Electoral sus presupuestos preliminares de campaña, donde detallan los gastos e ingresos previstos, entre ellos, por ejemplo, las donaciones recibidas. En los próximos minutos vamos a analizar esa información, vamos a trazar algunas comparaciones. Para eso estamos con el politólogo Rafael Piñeiro, que se ha especializado en financiamiento de los partidos políticos y de la democracia. Rafael, bienvenido, gracias por acompañarnos de nuevo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vayamos a esta cuestión, al financiamiento de las campañas electorales. Y para eso te propongo que empecemos recordando qué dice el marco legal, ¿no? Las disposiciones están en la ley 18.485, que es del año 2009, y fue reformada este año, ¿no? En junio mismo, con la ley 20.292. Concretamente, el Estado paga a los partidos por cada voto que reciben en las elecciones internas, en la primera vuelta de las elecciones nacionales, en el balotaje y en las elecciones departamentales y municipales. Sí, a ver, hagamos un poco de historia para entender el recorrido o el periplo del financiamiento público a los partidos. Uruguay tiene una tradición bastante larga, tal vez uno podría decir de las primeras del mundo, de subsidio de la política. Empezó en los años 20, y esta lógica de retribuir por voto viene de esa época. En ese momento el subsidio se calculaba en una lógica de subsidiar por el equivalente a la impresión de 10 hojas de votación por voto recibido, ¿no? Si uno avanza un poco más en la historia, ese era más o menos el cálculo que hacían los partidos y los candidatos para imprimir hojas de votación. O sea, predecían o intentaban pensar en, bueno, cuántos votos vamos a recibir, multipliquemos por 10 y hagamos esas impresiones. Un poco más adelante, algunos pensaban que con eso podían estimar cuántos votos iban a recibir, es decir, cuántas listas, hojas de votación repartimos. Bueno, dividamos eso entre 10 y son los votos que vamos a conseguir. Es interesante que se tomara como referencia la impresión de hojas de votación, porque eran épocas en las que las campañas electorales no eran tan ambiciosas como fueron siendo luego, no eran tan caras como terminaron siendo luego, ¿no? No, claro, en ese momento el componente de gasto en hojas de votación era muy importante. Lo sigue siendo, sí, ¿no? Sigue siendo. Si uno va hacia las elecciones internas, un desafío muy importante, en particular donde compiten muchas listas, muchos sectores que son pequeños, es poder imprimir un número relativamente suficiente para obtener un resultado electoral deseable. Acá abro una ventana y dejo un tema para otro día. Imprimirlas y plegarlas, ¿no? Porque el plegado a veces es más caro que la impresión incluso. Dejo ese tema para desarrollar otro día, porque, de nuevo, cuando pensamos en campañas electorales en los últimos tiempos en Uruguay, por ejemplo, ponemos la atención de manera fundamental en la publicidad, y sobre todo en la publicidad en televisión, vía pública, bueno, y otros medios también. La publicidad. Pero este rubro, impresión de hojas de votación, es muy significativo. Ya veremos qué tipo de números implica. Pero bueno, volvamos a la historia. Bueno, y lo que se hacía desde los años 20 en adelante es que para cada elección, ¿no? A mitad de año, las elecciones antes se celebraban el último domingo de noviembre, para cada elección, a mitad de año, el Parlamento votaba una ley ad hoc que establecía estos subsidios, siempre una ley con el mismo criterio, ¿no? Que es el criterio que se mantiene hoy, que es subsidio por voto, y que se dividía en una lógica similar a la actual, de 20% de ese subsidio corresponde a la fórmula presidencial, 40% de ese subsidio corresponde a quien encabeza la lista al Senado y el otro 40% a quien encabeza la lista a diputados, ¿no? Son las tres listas que van adentro de una hoja de votación. Bueno, pero hoy
ya desde hace unos años, el subsidio abarca las distintas elecciones que el proceso de nuestro país incluye, ¿no? Cuando en el año 96 y en la elección del 99 el ciclo electoral se expande, se divide en las elecciones municipales de las presidenciales, se establecen elecciones internas o primarias para seleccionar candidatos únicos de los partidos, empieza a surgir la necesidad de los partidos políticos de subsidiar unas campañas electorales más largas que también se transforman en campañas electorales más costosas. Pensemos que cuando dividimos una elección, bueno, la economía de escala ya no es la misma, no es lo mismo hacer una misma campaña que involucra elecciones nacionales y departamentales que hacer dos campañas separadas. El subsidio por voto más alto se paga por la elección nacional. En ese caso, el valor es 87 UI, equivalente a unos 533 pesos al día de hoy. En la segunda vuelta es bastante más bajo. 10 UI, o si ustedes prefieren, 61 pesos. Vamos para atrás. En las elecciones internas, 13 UI por voto, unos 80 pesos. Y luego, en las elecciones departamentales, se paga 35 UI por voto, unos 215 pesos. Mientras que en las elecciones municipales, que se hacen junto con las departamentales, el valor es 13 UI por voto, o sea, unos 80 pesos. Entonces, sigamos. ¿El subsidio cuándo se paga? Bueno, el 80% se paga dentro de los 15 días posteriores a la elección y el 20% restante dentro de los 30 días de realizada la proclamación de los resultados. Es bastante rápido, bastante ejecutivo. Pero hay además un adelanto, ¿no? Sí, uno puede pedir un adelanto por el 50% de lo que estima que va a obtener en la elección nacional. Esa estimación obviamente está asociada a resultados en el pasado. Y este es un punto bien importante de la legislación en Uruguay. Un problema de los subsidios públicos es que los subsidios públicos en muchos países resuelven los problemas económicos de los partidos, pero no necesariamente resuelven los problemas financieros de los partidos. A ver, ¿no? Hagamos esa distinción. Y es una distinción que la gente muchas veces no maneja. Las empresas se suelen fundir por problemas financieros, no por problemas económicos, que quiere decir no tener liquidez en el momento, no tener el dinero en el momento que se necesitan pagar las cuentas, en el momento que se necesita ejecutar ese dinero. Y entonces, a veces uno puede recurrir al sistema financiero para resolver esos problemas de liquidez, otras veces no. Eso es un problema financiero. Este adelanto resuelve ese problema financiero, lo resuelve a través del Banco República. En otros países lo que ocurre es que los partidos tienen ese derecho, van a tener el derecho de cobrar un subsidio por voto, pero no se establece una lógica de adelantos que le permita a los partidos resolver el problema financiero. Entonces, por un lado, el subsidio eventualmente cumple la función de hacer menos dependiente del dinero privado a los partidos para sus gastos de campaña, pero le genera una dependencia que está asociada mucho más a la lógica financiera, es decir, a cómo obtener ese dinero en el momento que los partidos lo necesitan. Para terminar esta introducción, agrego, y tal vez esto es menos conocido por la población, que aparte de este pago que el Estado hace por votos obtenidos en las distintas elecciones, aparte hay un pago anual que reciben los partidos políticos. Sí, Uruguay introdujo en 2009 financiamiento permanente para los partidos políticos, básicamente para estimular el funcionamiento entre elecciones de los partidos. Sí, ya después veremos los números, pero en el caso concreto de este subsidio al funcionamiento permanente de los partidos, lo que existe es una partida anual que equivale a 4 UI por cada voto recibido en la elección nacional anterior, ¿no? Exacto, sí. Y eso se le paga al partido, el partido lo distribuye entre sus diferentes sectores y al menos el 20% tiene que quedar para el partido en sí. Uh-huh. O sea, 4 UI por cada voto recibido en la elección nacional anterior sería hoy unos 25 pesos. Exacto. 25 pesos por cada voto de la elección anterior recibe cada partido anualmente en esa serie de cuotas, ¿no? 12 cuotas mensuales. Exacto. ¿No? Seguimos en diálogo con el politólogo Rafael Piñeiro. Estamos hablando de financiamiento de la política o de la democracia en Uruguay. Hemos hecho
el trazado del marco legal vigente. Bueno, vayamos ahora a lo más nuevo. Vayamos a octubre, noviembre del año 2024. Ya se sabe cuánto van a cobrar los partidos políticos por los votos recibidos en las elecciones del 27 de octubre. Tenemos una tabla que podemos poner en pantalla. Los cálculos corresponden a nuestro invitado. Sí, porque hay que poner en juego un valor de la UI y un valor del dólar. O sea, esto puede tener pequeñas variaciones, ¿no? Eso es un aproximado, pero bastante cercano a lo que van a recibir los partidos. Sí, porque, a ver, recordemos, ¿qué es lo que ocurre en las elecciones nacionales? ¿Cuánto recibe cada partido por voto emitido? 87 UI. 87 UI, que hoy serían unos 533 pesos, ¿no? Esa es la cifra por voto, esa es la cifra que conduce a esa tabla que estamos viendo en pantalla, ¿no? En total, como hubo 2.324.147 votos, el subsidio pasado a dólares, el subsidio al conjunto de los partidos sería de unos 30.232.000 dólares. ¿No? Sí, si uno quisiera hacer una cuenta más gruesa y un poco más amplia para cubrir todo el ciclo electoral, capaz que estamos en algo así como un poco más de 50 millones de dólares de subsidio público en todo el ciclo. Sí. Recordemos, por otro lado, cómo se reparte este dinero que cada uno de los partidos políticos recibe. Eso es bien importante porque hay alguna gente que dice, si uno puede seguir la ruta del dinero, puede seguir la ruta del poder dentro de los partidos, ¿no? Y entonces es importante o es interesante ver cómo, y esto viene de larga data, ¿no? Cómo se distribuye ese subsidio, ¿no? Es decir, los políticos son los que deciden, ¿no?, cómo van a distribuir eso. Y entonces las candidaturas presidenciales, que uno cree, bueno, es lo más importante, debería recibir más, y en realidad recibe solo el 20% de ese subsidio. El otro 80% lo reciben en partes iguales las listas a diputados y las listas de senadores. Esto responde a que los partidos tienen una estructura fraccional donde esas listas, en particular las listas al Senado, son las que dominan políticamente y es donde recae también fuertemente el gasto, ¿no? Así que entonces... Pero pensemos que... El reparto es 20, 40 y 40. 20, 40 y 40. Pensemos también que si uno estudia las declaraciones de los partidos, ve que existen en diferentes partidos diferentes lógicas de distribuir ese dinero. Es decir, hay partidos, como por ejemplo el Frente Amplio, que redistribuye ese dinero, ¿no? Hace un acuerdo donde los sectores, ¿no?, las listas que se van a presentar, ceden parte de sus derechos de subsidio a el Frente Amplio en términos centrales, ya que el Frente Amplio tiene una lógica más centralizada para hacer campaña, mientras que si uno observa algunas declaraciones de gasto, yo las estudié para 2014, en los partidos tradicionales a veces ocurre lo contrario, ¿no? Recuerdo que en la campaña de 2014, por ejemplo, la fórmula de Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga redistribuía de la fórmula presidencial a la lista a la lista al Senado de Jorge Larrañaga, ¿no? Porque ahí la lógica es una lógica más sectorial de estructuración de las campañas, donde la campaña de Lacalle Pou era la campaña que estaba también vertebrada con sus listas al Senado, y entonces la campaña se dividía en dos, ¿no? Las listas al Senado de Luis Lacalle Pou y las listas al Senado de Jorge Larrañaga, y entonces los subsidios que recibía la fórmula presidencial se dividía en esa lógica para, digamos, solventar los gastos de ambas fracciones. Entonces, tenemos la información de lo que la Corte Electoral paga por los votos obtenidos por cada uno de los partidos políticos en las elecciones del 27 de octubre. Por ejemplo, al Frente Amplio le corresponden, lo veíamos recién en la tabla, 13.940.000 dólares. Al Partido Nacional, 8.500.000 dólares. Al Partido Colorado, 5.100.000 dólares. Al Partido Identidad Soberana, el de Gustavo Salle, 856.000 dólares. Al Partido Cabildo Abierto, 787.600 dólares. Y al Partido Independiente, 541.000 dólares.
y paro acá en la lectura de la tabla porque, digamos, me detengo en los partidos con representación parlamentaria, pero también reciben dinero del Estado los otros partidos chicos que no consiguieron bancas en la Cámara de Representantes, ¿no? Entonces, tomo como base estos números para preguntarte por el otro insumo que ha estado sobre la mesa en las últimas semanas. Se conocieron los ingresos y gastos previstos en la declaración preliminar por cada partido político. Ese documento que cada partido tiene que presentar en la Corte Electoral antes de las elecciones. Esto era, digamos, un presupuesto inicial, parcial. Pero ¿qué te dice esa otra información? Bueno, lo que dice es algo que ya sabemos cuando uno analiza las declaraciones finales, ¿no? Que este componente del financiamiento público es un componente muy, muy, muy relevante dentro de las declaraciones de gastos e ingresos. Es un componente relevante en las declaraciones. No sabemos si tiene la misma relevancia en el gasto efectivo que realizan los partidos en las campañas. ¿Por qué ocurre esto? Porque de vuelta, el control que hacemos en Uruguay sobre las declaraciones de gasto son bastante deficientes, lo que hace que los partidos y los candidatos tiendan a declarar lo que quieren declarar y no lo que efectivamente deberían declarar en función de lo que realmente gastan. ¿Por qué hay estímulos a la subdeclaración de gasto? Porque los estímulos a la subdeclaración de gastos permiten subdeclarar ingresos y en particular subdeclarar ingresos de origen privado. No sé si Felipe tiene la tabla que también elaboró Rafael. Esos cálculos que van a ver acá son de 2014. Yo investigué de manera sistemática con un equipo que integraban Cecilia Rosell y Santiago Acuña también. Investigamos de manera sistemática las declaraciones de gastos e ingresos de los partidos en la elección de 2014. Para esa elección, el subsidio público representaba entre el 80 y el 70% de las declaraciones de ingresos de los partidos. Cuando uno ve las declaraciones iniciales que hacen los candidatos, ¿no? Los presupuestos iniciales de campaña, esa lógica sigue siendo la misma en la actualidad. Sí. Estamos pensando en que rondan entre el 70 y el 80% de vuelta de las declaraciones. No necesariamente representa el 70 y 80% de los gastos efectivos que hacen los partidos. Sí, pero a ver, por ejemplo, si vamos a los números de ahora, ¿no? A los números que presentaron ahora ante la Corte Electoral los partidos políticos, el Frente Amplio, que esos datos son datos de las fórmulas presidenciales. Bueno, esta es la precisión. Tengamos eso en cuenta porque en realidad las declaraciones son declaraciones de los candidatos no de los partidos, sino de los candidatos que se presentan a las elecciones. Entonces tenemos una declaración por cada fórmula presidencial, una declaración por cada lista al Senado y una declaración por cada una de las listas a diputado que se presentan. Los datos que muestra el informe de búsqueda son datos de las declaraciones y del presupuesto inicial de las fórmulas presidenciales. Sí, ¿por qué hago esta precisión? Porque por ejemplo, el Frente Amplio va a recibir del Estado, yo di la cifra en dólares recién, pero si la manejamos en pesos, son 571 millones de pesos. 571 millones de pesos. Sin embargo, declara ingresos por 216 millones de pesos, la mayoría de los cuales 200 millones provendrían de lo que el Estado paga a cada partido por los votos que recibe. 200 millones. Cuando dijimos que va a recibir 571. Esto se debe a lo que señalabas hace un rato, ¿no? Claro, que la fórmula presidencial recibe el 20% de todo el subsidio, ¿no? Y en este caso me imagino que es más asociado a, como les decía, ese acuerdo que redistribuye en parte, ese acuerdo que existe dentro del Frente Amplio, que redistribuye en parte el subsidio que reciben las listas a senadores y diputados hacia la fórmula presidencial. Vayamos a otro ejemplo. El Partido Nacional recibe del Estado por los votos obtenidos, digamos, 350 millones de pesos, 350. Pero en su declaración dice que del Estado va a recibir 58.600.000. Que es básicamente ese 20%. Ahí está. O sea, en definitiva, lo que está declarado en estos informes preliminares entregados a la Corte Electoral es
el tipo de ingresos que va a tener la fórmula presidencial para manejarse, ¿no? Sí, es interesante ver cómo ese financiamiento en esas declaraciones es una parte muy importante de todo el financiamiento que esperan recibir los partidos. En este caso, las fórmulas presidenciales en sus campañas. Sí, veamos eso, entonces, está bien. Claro, decíamos en el caso del Frente Amplio, es casi el 90%. 200 millones provendrían del Estado y 16 millones más vendrían de aportes privados, ¿no? En el caso del Partido Nacional, la ecuación es más balanceada. 58.600.000 de origen público y 40.100.000 de procedencia privada. Uh-huh. En particular en las campañas presidenciales. Las campañas presidenciales son las que reportan más financiamiento privado, ¿no? Si uno va y analiza esto en los niveles del Senado y en particular en diputados, el financiamiento público suele ser un porcentaje mayor de las declaraciones. Entonces, para cerrar esta parte del análisis, esto que hemos venido volcando en cuanto a números, lo que el Estado paga y lo que los partidos prevén que van a recibir y gastar. En el caso de los ingresos, una parte proveniente del Estado, otra parte de donaciones privadas. ¿Qué podemos señalar? ¿Qué podemos concluir? Lo que podemos concluir es que el financiamiento público es una parte muy importante del financiamiento de los partidos en Uruguay. Uno podría decir que es una parte menos importante de lo que aparece en las declaraciones de los partidos. Por esto que yo les decía de esta tendencia a subdeclarar gasto con el objetivo de subdeclarar donaciones privadas por diferentes razones. Uh-huh. Pero igual es un subsidio muy, muy importante, ¿no? Sí, cuando podemos avanzar un poco más, pero lo podemos ver en términos comparados y vamos a ver cómo es un subsidio generoso en términos comparados. Me gustaría que enseguida, después de la pausa, hiciéramos justamente un paralelismo con lo que ocurre en otros países, pero después volviéramos a esto que dijiste al pasar, porque creo que no se puede desconocer, no se puede ignorar. Tú señalás que existe subdeclaración de gastos. Lo que uno ve en las declaraciones no necesariamente se corresponde con lo que uno ve de gastos en las campañas electorales. Y el contexto de bajo enforcement o obligación de cumplimiento de la normativa estimula a que los agentes políticos tiendan a subdeclarar gastos por diferentes razones. Dejo la pelota picando ahí. Sin un control efectivo de esto, que no solo implica la auditoría, sino que implica el monitoreo, es decir, que podamos monitorear cuáles son los gastos más importantes que existen en una campaña y qué es lo que se está efectivamente realizando, bueno, esas declaraciones pierden un poco de valor. Enseguida retomamos. ¿Cuánto gastan los partidos políticos uruguayos en la campaña electoral? ¿Es mucho o poco si se compara ese gasto con el de otros países? Estamos enfocándonos en esas preguntas. Hoy, en la entrevista central, nos acompaña el politólogo Rafael Piñeiro, especialista en financiamiento de partidos, campañas y democracia en general. Con él estamos examinando las cifras que los partidos van a cobrar en función de la votación del pasado 27 de octubre y también estamos teniendo en cuenta las declaraciones que por ley debieron presentar antes de los comicios con sus presupuestos estimados. Rafael, en función de los números que estábamos viendo en la primera parte, ¿qué comparación podemos hacer con otros países? Yo en estos días volqué al aire un dato que me había impresionado, que venía de Estados Unidos y que decía que la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, había conseguido recaudar en solo 3 meses $1.000 millones para su campaña. Y bueno, y su equipo decía que no era suficiente, que había que conseguir más. En principio aquel número resultaba muy chocante, resultaba gigantesco. ¿Qué pasa si lo traemos a Uruguay? ¿Qué pasa si tomamos esa referencia para empezar? Sí, pensemos que eso es solo el gasto de la campaña de la fórmula presidencial, en este caso de Kamala Harris y Walz. Pero a ver, hago una traslación proporcional, a ver,
Sí, sí. Si consideramos las poblaciones, ¿no? 335 millones Estados Unidos, 3 millones y medio Uruguay. Si quisiéramos traer aquella cifra acá para la campaña de uno de los dos candidatos, ¿no? Digamos del 50% de los votos, eso daría 10 millones de dólares. 10 millones. Aquel número que parece una monstruosidad equivaldría en Uruguay a 10 millones de dólares. Sí, que uno podría decir que es algo parecido a lo que se están gastando en las campañas presidenciales, exclusivamente en la campaña presidencial. Por ahí venía entonces mi sorpresa, ¿no? Sí, y pensemos que las elecciones en Estados Unidos deberían ser más caras que lo que son en Uruguay, producto de una cosa que varía entre una y otra, que hace que el costo suba mucho, que es el voto voluntario. Las elecciones con voto voluntario suelen ser más caras que las elecciones con voto obligatorio, porque hay que hacer algo más, ¿no? Mientras que las elecciones con voto obligatorio están solo orientadas a convencer a la gente, ¿no? En las elecciones de voto voluntario hay que hacer dos cosas: hay que convencer, ¿no? Y para eso la publicidad es muy importante, pero también hay que movilizar, y en eso la publicidad ayuda, pero lo otro que ayuda mucho es la estructura territorial de los partidos, y eso es muy costoso. Entonces, a ver, siguiendo con ese posible comparativo. Bueno, lo que tenemos, lo que nos muestra eso es que esto que es subsidio público, que es solo subsidio público, representa una parte muy relevante, ¿no? Y es muy importante lo que se eroga en Uruguay para subsidiar el funcionamiento de los partidos, y en particular las campañas electorales. A ver, un detalle. En Estados Unidos estamos hablando de campaña de recolección de fondos privados. ¿Hay aparte pago por el Estado, por voto? En realidad lo que hay es una suma que los candidatos a presidente pueden optar por tomar. Es una suma baja en relación a lo que terminan gastando, pero cuando toman esa suma se obligan a cumplir determinados límites de gasto que prefieren no tener, y por lo tanto no toman ese subsidio público que los obliga a limitar el gasto. Que esto es un punto relevante para el diseño de la política en general de subsidios, y en particular en Uruguay, que es algo que deberíamos discutir. Nosotros tenemos un subsidio muy generoso, pero al mismo tiempo no establecemos límites al gasto. Entonces, la generosidad de ese subsidio, que puede evitar la dependencia muy fuerte de dinero privado, no es tan efectiva, porque las campañas pueden dispararse en términos de sus gastos en función de que no existen límites. Y entonces esa dependencia, que uno podría decir con un subsidio muy generoso la estamos reduciendo mucho, en realidad si no ponemos un límite pierde eficacia. Bueno, pero a ver, entonces, en una comparación muy gruesa, en una conclusión muy gruesa, efectivamente la campaña, por ejemplo, de Kamala Harris es más cara que la campaña de cualquiera de los dos principales candidatos presidenciales de Uruguay. Sí. Es más cara. Sí, es más cara, porque se usan herramientas de campaña que implican muchísimo más gasto. Bueno, ¿qué otros sistemas? Y a su vez abajo, las campañas que hay abajo, las campañas de representantes, es decir, de diputados, de senadores y de gobernadores, son muchísimo más caras que lo que son en Uruguay la competencia en esos niveles. Es bueno saberlo porque no seguimos la política de Estados Unidos al punto de ir mirando esa parte de los números, ¿no? No, y ahí es buena parte del gasto en las campañas en Estados Unidos se produce ahí. Así que entonces, en términos per cápita, efectivamente una campaña presidencial en Estados Unidos, la presidencial nada más, es bastante más cara que la de Uruguay. Bueno, sigamos. Pero per cápita, el componente de subsidio público que reciben los candidatos en Uruguay es muy grande en términos comparados y en términos de lo que requeriría una campaña para poder llevarse adelante. Hablemos de sistemas de subsidio del Estado en otros países. Ya quedó dicho algo al pasar sobre Estados Unidos. ¿Qué pasa en otras naciones que podamos observar con interés? Claro, y que son como una referencia comparada para Uruguay, ¿no? Entonces, si uno va y observa, digamos, es difícil comparar subsidios porque los esquemas de subsidio no solo son esquemas de subsidio por voto, muchas veces las estructuras de subsidio
incluso al ser por votos se diferencian bastante, entonces es difícil poder compararlos. Pero si por ejemplo hacemos una comparación con Chile, ¿no? En Chile el subsidio que reciben las fórmulas presidenciales es muchísimo más bajo que el que reciben en Uruguay, ¿no? Creo que está el cálculo por ahí. A ver, tengo acá tus papeles con tus cálculos. Debe estar. Creo que estamos hablando de algo así como el doble, mientras que por voto en Chile están por abajo del dólar. En Chile el subsidio para los candidatos a presidente, según las cuentas que hizo Rafael y que me dejó hace un rato acá arriba de la mesa, es de $1.15 en la primera vuelta y 0.29 en la segunda. Cuando en Uruguay las cifras correspondientes son $2,6 y $1,5 respectivamente. Sí, es un poco más que el doble, digamos, ¿no? Tengamos en cuenta, de vuelta, porque el esquema de subsidios es complejo, que en Chile se subsidia la publicidad en televisión a través de una franja electoral, ¿no? Entonces, en Chile los candidatos a presidente están subsidiados en su publicidad en medios masivos de comunicación. Otro ejemplo que tú manejabas es el de Colombia. Allí el subsidio para los candidatos a presidente es de 80 centavos de dólar en primera vuelta y 30 centavos de dólar en la segunda. Repito, en Uruguay las cifras son 2,6 y 1,5 respectivamente. Sí, de vuelta nos vuelve a mostrar que en términos comparados regionales, lo que reciben los candidatos, en particular en este caso las fórmulas presidenciales, es bastante más. Y tú tomabas otro ejemplo que es el de Costa Rica. Allí el subsidio por todas las elecciones por voto, incluyendo primera y segunda vuelta, fue $15,2. Sí, ahí la comparación la deberíamos hacer en relación a esos 533 pesos, ¿no? No solo lo que reciben las fórmulas presidenciales. Ahí está. Y ahí sí... Y en Uruguay es 14,5. Claro, ahí sí son comparables. Costa Rica tiene un subsidio muy generoso. Ahora, hay que decir algo que es bien importante y que marca una diferencia sustantiva. Mientras que en Uruguay lo que se subsidia es el gasto electoral sin debida documentación, ¿no? Es decir, vos sacaste tantos votos, yo te doy esa plata, si vos gastaste menos, te la guardás, si vos gastaste más, la vas a tener que pagar. En Costa Rica, lo que se devuelve son los gastos, se devuelve hasta esa cantidad con los gastos debidamente acreditados. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo no recibo dinero por afuera de los gastos que debidamente acredite. Ajá. ¿Ah? Y eso, pero hay un tope al mismo tiempo para... Claro, es el tope ese, ¿no? Son esos $15. Pero si el partido gastó menos, si va a recibir menos. Va a recibir menos. Eso por un lado puede ser un estímulo al gasto, pero al mismo tiempo es un estímulo a acreditar debidamente los gastos que se realizan, que en Uruguay no lo tenemos. En Uruguay, aparte, los partidos en particular y los candidatos que suelen tener un muy buen resultado electoral suelen gastar menos en publicidad y menos en campaña que lo que necesitan otros que están más urgidos por hacer campaña para mejorar su resultado electoral, lo que puede ocurrir es que se gaste menos que ese subsidio. Y eso, por un lado, lo que puede generar es que los candidatos que tienen buen resultado en esta elección empiecen a construir, o que tengan buenos resultados en algunas elecciones competitivas, empiecen a construir como una especie de chaleco antibalas. Bueno, a ver, el caso quizás más comentado en ese sentido es el del Partido Identidad Soberana de Gustavo Salle, que está recibiendo $855.000, ¿no? 850. Sí, y lo que uno podría preguntarse es dentro de los partidos, porque el nivel de competitividad entre partidos en Uruguay es bajo, pero el nivel de competitividad dentro de los partidos en Uruguay es alto. El punto es si los subsidios públicos, cuando hay muy buenos desempeños electorales de algunos sectores, no tiende a perpetuar ese dominio que eventualmente se pueda generar en una elección, ¿no? Y entonces, por ejemplo, desempeños como el de la 609 dentro del Frente Amplio no solo generan un poder político muy importante, sino también un poder financiero muy importante, si es que el gasto de la 609 en esta elección fue menos que el subsidio público que va a recibir, producto de que la cantidad de votos que recibió es enorme.
¿tá? Y eso reduce los niveles de competencia dentro de los partidos, y es algo que no queremos. Nosotros, lo virtuoso, ¿por qué tenemos la política que tenemos? Yo creo que en parte se explica porque hay niveles altos de competitividad dentro de los partidos, ¿tá? Eso lo que hace es que los políticos estén atentos a atentos a la ciudadanía, atentos a sus preferencias, y no puedan autonomizarse de los ciudadanos, ¿tá? Los subsidios públicos pueden generar como corazas a la competencia, y por lo tanto hacer que los políticos puedan independizarse un poco de las preferencias ciudadanas, porque no van a tener gente que les compita adentro y los pueda desafiar. Esos son lo que se llama efectos congelantes de los subsidios, que en el caso uruguayo deberíamos tener mucho cuidado, en particular sobre cómo impactan dentro de los partidos. A ver, ¿no? ¿Algo más que puedas explicar en este sentido? Porque claro, me imagino que dejaste pensando a más de un oyente. Si cada vez es más difícil desafiarme a mí dentro de un partido, porque yo tengo mucho dinero y entonces te voy a aplastar en una campaña electoral, o te puedo llegar a aplastar en una campaña electoral, eso desalienta a que otros puedan competir conmigo. Si yo no estoy sometido a competencia, entonces yo no tengo tanta necesidad de responder a las personas, porque las personas no van a tener en el menú otra opción para votar. ¿Se entiende? Lo mismo referido a la necesidad que pueden tener o no los partidos de estar cerca de la gente para estimular las donaciones privadas. Si yo tengo donaciones públicas muy importantes, de alguna manera estoy aislando a los partidos de la gente, ¿tá? En particular, si pensamos en las donaciones como participación política, ¿ah? Lo que estoy haciendo con subsidios públicos muy importantes es eliminar la necesidad que tienen los partidos de estimular la participación política a través de donaciones. Entiendo lo que decís y creo que es relevante y hay que reflexionarlo. Pero también digo que en las últimas elecciones, en las últimas dos, hemos tenido fenómenos de candidatos poderosos desde el punto de vista económico, no por el aporte del Estado, ¿no? Porque evidentemente estaban manejando donaciones privadas significativas, ¿no? Sí, y los subsidios de vuelta, pero como todas las reglas tienen trade-off o intercambio, es decir, podemos ir hacia algunos objetivos, pero en la línea que vamos hacia este objetivo de emparejar el campo de juego o eventualmente de disuadir los incentivos que pueden existir para recibir dinero privado que venga de fuentes ilegales o que suponga ciertos condicionamientos, ¿no? Eso es hacia dónde vamos cuando aumentamos los subsidios. Lo que hacemos por el otro lado es eventualmente poder impactar sobre los niveles de competitividad del sistema y en particular de la disposición que tienen los políticos a estar cerca de las preferencias de los ciudadanos que los votan. Entonces, a ver, Rafael, para ir cerrando por hoy este análisis, ¿cuáles serían, no sé, algunas lecciones que deja este manejo de números que hemos hecho en los minutos de esta entrevista? Yo creo que es interesante la iniciativa que tuviste de discutir este tema, porque usualmente no lo discutimos. Creo que es una fortaleza, los subsidios públicos en Uruguay son una fortaleza y una explicación también del funcionamiento de la democracia en Uruguay y el funcionamiento de los partidos. Creo que debemos discutirlo. Discutirlo en términos de si lo que estamos gastando está teniendo el efecto que esperamos que tenga. Y lo que hay que discutirlo no es solo asociado a los subsidios, si los subsidios son o no relevantes, si están cumpliendo o no su función, si están siendo eficientes o no, sino que hay que discutir esos subsidios en el contexto de toda la regulación de financiamiento, ¿no? O sea, si tenemos estos niveles de subsidio, no hay que discutir si tenemos que tener límites al gasto, ¿no? O sea, porque capaz que estamos gastando un montón de dinero y por otro lado, sin tener límites al gasto, hacemos que ese gasto que estamos haciendo en subsidios sea ineficiente. Por otro lado, si queremos estimular las donaciones privadas pequeñas, ¿no? Podemos reducir el subsidio, pero al mismo tiempo tendremos que también tener reducción de los límites de esas donaciones, porque lo que no queremos es sustituir subsidio por donaciones grandes.
Queremos sustituir subsidios por donaciones pequeñas que se parecen a participación política y no a inversión en busca de retorno. Lo que tú estás planteando implicaría modificar la normativa, colocar otro tipo de límites. Por otro lado, hay una necesidad de mejorar los mecanismos de control, ¿no? Sí, obviamente. Toda esta discusión que estamos teniendo de cómo pensamos en una normativa, ¿no?, tiene sentido si esa ley tiene algún tipo de efecto sobre las conductas de los políticos. Hoy estamos lejos de un sistema de control que resulte efectivo. Sí, primero porque no se hacen las cosas que se deberían hacer para controlar, y segundo, y me parece que es el problema central, es que no hay voluntad de quienes están encomendados por la ley para hacer esto, para hacerlo. Porque los incentivos y estímulos que tienen en particular la Corte Electoral, es precisamente a dejar que los partidos hagan como le parezca, cumplan con la ley como les parezca. ¿Por qué? Porque es una composición política y entonces en este contexto no hay ningún interés a comprarse un problema obligando al cumplimiento y eventualmente sancionando el incumplimiento. Y esto es algo que ocurre incluso en lugares donde las cortes electorales o los tribunales electorales tienen más autonomía de la política que lo que tienen en Uruguay, ¿no? La disposición a perseguir incumplimiento y a sancionar es algo pesado cuando se refiere a perseguir incumplimiento y sancionar políticos. Estas consideraciones quedan a título provisorio, ¿no?, preliminar. Creo que conviene volver sobre este asunto, no sé, dentro de algunas semanas, quizás sobre fin de año, cuando haya números más completos de lo que fue este ciclo electoral y cuando haya otro tipo de reportes, porque la ley que se aprobó este año incluyó una disposición nueva que tiene que ver con el financiamiento de las campañas electorales y tiene que ver con la transparencia, ¿no? Lo que se dispuso en torno a la publicidad en televisión. Sí, eso es muy importante porque vamos a estar un poco más cerca de saber cuánto cuestan en realidad y cuánto gastan en realidad los partidos y los candidatos en ese ítem, que es un ítem muy importante de campaña. Recordemos de qué se trata. Se introdujo una disposición que establece que un canal de televisión puede rechazar la publicidad electoral, puede no recibir publicidad electoral, pero si la recibe, si va a poner al aire publicidad electoral, tiene que cobrar lo mismo a todos los partidos y todos los candidatos por segundo, digamos, por minuto al aire, ¿no? Y debe declarar cuánto vendió a cada candidato, ¿no? Y a su vez hay una corroboración de eso por parte de la URSEC. Esa información todavía no la tenemos. Esa información todavía no está completa, ¿no? No, pero va a ser muy importante porque precisamente lo más relevante para hacer cumplir estas leyes es monitorear el gasto. Y eso es el monitoreo de uno de los ítems de gasto más importantes. Entonces, dejamos el tema acá, con estas primeras reflexiones, con estos primeros apuntes y con la promesa de volver, ¿eh? Lo retomamos, ¿te parece? Cuando quiera. Le encontramos, no, cuando quiera, no necesariamente, cuando esté la información, ¿no? Cuando esté la información, cuando podamos procesarla, cuando digamos, esto lleva tiempo. Ahí está. Y es un poco kafkiano, porque también la forma en que aparece la información, no solo las declaraciones muchas veces no se corresponden con la realidad, sino que la forma en que se declara y la forma en que la Corte Electoral presenta la información no necesariamente es la más amigable para hacer un análisis y procesamiento de la misma. Quedamos en eso entonces. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación.